Estaba anunciado y por fin se han dado a conocer los detalles del que será el mayor pedido de la historia de Renfe en trenes de alta velocidad. Una compra que tendrá posibilidad de ampliación y que incluirá algunos detalles muy especiales que te cuento en este vídeo. El Consejo de Administración de Renfe Operadora acordaba la ya anunciada adquisición de 30 nuevos trenes de alta velocidad con un presupuesto de 1.362 millones de euros, la mayor contratación de la historia de la compañía en este tipo de trenes. Un pedido que en el inicio de este proceso de licitación incluye la posibilidad de extender el pedido hasta los 40 trenes, lo que podría alcanzar los 1.777 millones de euros de inversión total, lo que dejaría el precio medio por tren en torno a los 40 millones, muy ajustado ante las exigencias técnicas que se buscan, pero que se explica por ser un lote muy relevante. Un pedido que fue comunicado por el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, que además avanzaba que, como ya se había contado desde hace meses, los trenes podrán operar a una velocidad de 350 km/h una vez que la infraestructura ferroviaria esté preparada para permitir este incremento de la velocidad comercial, algo que, recordemos, llegará primero a la línea Madrid-Barcelona, en la que las obras comenzarán este mismo verano, lo que la convertirá en la primera línea en la que se pueda circular a 350 km/h y enlazar las dos principales ciudades del país en menos de 2 horas. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Ouigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Volviendo al pedido, la compañía pública priorizará el plazo de fabricación y la disponibilidad de nuevas unidades para cumplir los plazos de entrega previstos: 5 unidades antes de 40 meses y toda la flota antes de 78 meses. Plazos muy ajustados, más en los tiempos que corren, donde raro es el fabricante que no entrega sus trenes con meses o incluso años de retraso, al estar el mercado actual muy saturado de pedidos de todo tipo a nivel mundial. Además, desde Renfe se ha explicado que las condiciones fijadas en la licitación establecen un ritmo de suministro de un nuevo tren cada mes y medio, una especie de cláusula que trata de evitar los fiascos que hemos visto recientemente con los Abril de Talgo, con retrasos continuados y que también se están produciendo en las primeras entregas de los nuevos trenes de cercanías. Además, en el plazo de ejecución del contrato, que será de 6 años en total, se incluyen también las respectivas piezas de parque de los trenes. Estos nuevos trenes permitirán a Renfe modernizar su flota, incrementar la oferta de plazas y afrontar así el fuerte crecimiento de la demanda prevista para los próximos años y además lograr una posición más ventajista sobre la competencia. Unos trenes que además serán de gran capacidad, con un mínimo de 450 plazas distribuidas en 2 clases y deberán contar con espacios accesibles para personas con movilidad reducida y para bicicletas, además de servicios de restauración con cafeterías. Unos nuevos convoyes que incorporarán las prestaciones propias de la tecnología ferroviaria de última generación y estarán construidos para operar en ancho estándar UIC de 1435 mm e irán equipados con los sistemas de señalización y control más avanzados, entre ellos el RTMS o el ASFA. También se detallaba que para la adjudicación se evaluarán aspectos técnicos, económicos y de mantenimiento, lo que permitirá poner en valor las ofertas más equilibradas en términos de eficiencia, disponibilidad y número de plazas, así como fiabilidad en la operación y cumplimiento de los hitos de entrega, un pedido que podrá ser solo una parte de lo que está por venir, ya que desde hace meses se viene insistiendo desde distintas fuentes internas que probablemente habrá una compra subsiguiente de 60 trenes alta velocidad más hasta completar 100 trenes, lo que podría ser 2 lotes extra de trenes AVE de menos velocidad límite, con adaptación a distintos anchos y sobre todo para servicios AVAN. La gran cuenta pendiente ahora mismo en la compañía pública y donde de momento no se ha informado de avances.
Otro detalle que está por ver qué resultado tiene es el del contexto actual, un momento de gran incertidumbre de lo que nos espera a nivel internacional en los próximos meses por el conflicto en Oriente Medio, que algunos auguran se puede alargar meses y elevar el precio de materiales y procesos industriales de forma dramática, incluso con riesgo de desabastecimiento, lo que podría incrementar notablemente la mayoría del precio de materiales que se necesitan para la fabricación de esos trenes y elevar notablemente el precio final de la operación o incluso retrasar los pedidos. Algo ya visto tras la pandemia y en este caso podría tener más incógnitas por afrontar, ante un escenario en el peor de los casos de fuerte subida de la inflación y problemas presupuestarios, por lo que habrá que estar atentos a los próximos meses, más aún ante un escenario electoral de máxima incertidumbre y que también podría afectar a este contrato, del que ahora faltará conocer quiénes se presentan, con qué ofertas y qué decisión final es la vencedora, y desde luego estaremos muy pendientes a las novedades que vayan conociéndose. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.